Macarena Olona, muchísimas gracias por venir. Un placer. Un verdadero placer y a ti, vamos, en este día festivo por poder darme la palabra y poder estar hablando un rato tranquilos, sin ningún tipo de censura. Sin ningún tipo de censura. Para nosotros es un honor. Espero que no nos considere Macarena un medio progre. Se lo digo porque una de las críticas que ha recibido usted en los últimos días es que, a raíz de la entrevista que concedió hace 2 días a Javier Casqueiro, al diario El País, se va usted a los medios progres, a hablar mal de sus antiguos compañeros. Pues la verdad es que es algo que quería preguntarte, te me has anticipado, porque he escuchado que estoy siendo un instrumento del bipartidismo político y mediático, que Moncloa ha dado orden a los medios de comunicación de amplificar mi mensaje, que se contrae a explicar este nuevo proyecto que voy a desarrollar para estar al lado de los españoles. Y quería preguntarte, ¿Moncloa os ha llamado? Porque si estáis cobrando, yo tengo que decir que no estoy cobrando nada. No somos nadie, Macarena. Es una tristeza, no nos han llamado, no nos han llamado. Con lo cual tampoco tenemos que dar las gracias, porque en las últimas horas, Iván Espinosa de los Monteros, uno de los dirigentes de su antiguo partido político, comentaba que él siempre se va de los sitios dando las gracias, en todas las auditoras en las que ha estado y tal, se da las gracias, se va con una sonrisa, con lo cual deduzco que ellos infieren que usted no les ha dado las gracias. Pues será que no han escuchado mis reiteradas intervenciones, donde por supuesto tengo que agradecer el haber podido elevar la voz, dar voz a los españoles durante estos 3 años en el Congreso de los Diputados. Yo, desde luego, creo que hay determinados pronunciamientos que se están haciendo que personas como Santi no pueden estar de acuerdo, porque si las dijese en primera persona tendría voces que saldrían al paso de manera inmediata para decir, pero ¿cómo se puede decir una persona tienes que irte a tu casa cuando dejas de estar en las filas de un partido político? Si te hubiesen dicho a ti eso y tú lo hubieses hecho, hoy no serías presidente de la tercera formación política de España. ¿Cómo se puede decir que si presentas un partido político vas a fragmentar el voto de la derecha? Si tú hubieses hecho caso a esas voces, hoy no serías presidente de la tercera fuerza política de España. En cuanto a lo que comentaba Euripo sobre los medios de comunicación, he sido muy explícita en que ahora recorro mi propio camino, de frente y por derecho, sobre mis tacones. ¿Esto qué quiere decir? Yo, mientras he permanecido en la estructura de un partido político, he sido, como no puede ser de otra manera, disciplinada y me he sometido a las normas de comunicación de ese partido político. Pero desde el momento en el que extiendo mis alas con total libertad, aplico mis propias normas de comunicación que pasan por no aplicar ningún tipo de censura. Mencionabas la entrevista en El País, efectivamente, una entrevista que concedí porque pretendo llegar con este proyecto a los españoles que caminan con el pie derecho y con el pie izquierdo, y por tanto no voy a despreciar a los lectores de un diario como El País ni de ningún otro, dentro de la libertad de prensa que afortunadamente existe en España. Bueno, es que el propio Miguel González, que era el coautor de esa entrevista junto con Javier Casqueiro, ha dicho públicamente en sus redes sociales que en el momento en el que Santiago Abascal quisiese dar una entrevista al País, estaba abierto el País a conceder esa entrevista. Eso sí, como yo lo había hecho, sin ningún tipo de censura ni ningún tipo de restricción a las preguntas que se pudiesen formular, que es lo que hice con El País, lo que hago contigo, lo que hago con cualquier medio de comunicación, que ahora mismo estoy concediendo entrevistas, porque lo que dije es que yo concedería entrevistas en el momento en el que tuviese algo que contar. Y ahora es el momento, una vez que he lanzado el proyecto y que comienza mi camino en solitario para estar al lado de los españoles. Háblame de su proyecto, Macarena, háblame de Fundación Igualdad Iberoamericana. Están abriendo ustedes sedes ya por toda Iberoamérica, ¿no? La última creo que ha sido la República Dominicana. La verdad es que lo que noto estos días es un cansancio, porque tengo que llevar el horario español y el horario iberoamericano, y esto significa que cuando mi bebé se acuesta es cuando empiezo a trabajar para los países de Iberoamérica. Hemos abierto ya sede en Panamá y las próximas sedes que están previstas que se abran será en República Dominicana, como bien dices, donde tengo previsto un viaje en el mes de diciembre, también en Argentina, en Colombia y en México. Esto como países más inmediatos, junto con Venezuela igualmente, que tuve un conversatorio que denominan allí hace 2 días y que fue una experiencia extraordinaria. Porque es cierto que el origen de este proyecto es un ofrecimiento que se me hace por parte de determinadas líderes políticas, voces muy potentes en países de Iberoamérica, que veían la necesidad de aunar nuestra voz, la voz de la hispanidad,
frente a la ideología de género, que es una amenaza global y que estamos viendo cómo se está implementando en los distintos países de Iberoamérica con un proceso más lento que el que hemos mantenido aquí en España, donde está todo mucho más avanzado desde la ley de violencia de género o la ley del aborto. Sabemos distintas iniciativas legislativas que han implementado esta ideología de género. Es un proceso muy difícil lo que supone, usted es abogada del Estado, llevar a cabo una iniciativa legislativa popular. No tanto lo de recoger 500.000 firmas, porque yo creo que usted las tiene, vamos, cualquier español, partidario o no partidario de usted o del proyecto que ahora encarna, puede suponer que además es suficientemente inteligente como para no tirarse a una piscina sin agua. Lo que yo, desde que soy lego en materia de derecho, lo que me planteo es, porque algo me han comentado, la cantidad de trampas que le pueden poner a usted. Muchas. Porque hay muchísimas cosas que son discrecionales, no sé si esto la gente lo sabe, de la presidencia del Congreso de los Diputados, por ejemplo. Así mismo es. Y efectivamente es un camino muy difícil el que ahora tenemos por delante, donde desde luego yo soy la menos importante. Este proyecto es un proyecto para 47 millones de españoles, pero eso sí, sin corsés políticos. O sea, nadie va a poder tener la excusa de que como esta iniciativa viene de un partido político determinado que yo no voto, estoy en contra de la iniciativa por más que comulgue con sus fines. Porque lo que estamos haciendo con esta iniciativa legislativa popular que ahora estamos elaborando es defender a cualquier padre, a cualquier hijo, a cualquier abuelo, a cualquier hermano, a cualquier madre, a cualquier mujer, porque la amenaza nos puede afectar a todos. Todos podemos ser el caso de Olivia, asesinada por su madre. Todos podemos ser el caso de Eugenio. Todos podemos tener, por esta legislación sectaria, que no es un fallo del sistema, es que está preparada precisamente para que se dé amparo a estos supuestos, el caso de un padre que ve cómo se intenta borrar el padre de la vida de los hijos sin ningún tipo de prueba de esa supuesta violencia de género. Como nos puede afectar a cualquiera, lo que estamos intentando es levantar un proyecto que, a pesar de esos riesgos, que como bien dices son muchos, intentaremos sortear en el camino y anticiparnos a esos posibles obstáculos para al menos ponérselo difícil. Euripo, no puedo garantizar el éxito de la empresa, pero sí que voy a poner, como hago en todo en la vida, toda mi dedicación, mi esfuerzo y mi pasión, porque la vida sin pasión no es vida. La vida sin pasión no es vida. Hablamos del sistema, Macarena. Está hablando usted del sistema. Decía antes que uno de los dos autores de la entrevista que publicó hace un par de días el diario El País con usted era Miguel González, aparte de Javier Casqueiro. Ambos les conocemos hace muchos años. Miguel González dio a la imprenta hace unos meses un libro que se llamaba Vox, Sociedad Anónima. Es un periodista, ¿a dónde quiero ir a parar con esto? Es un periodista especialmente significado para algunos dirigentes de su anterior partido político, ¿no? En relación con lo que me decía del día que Santiago Abascal quiere hacer unas declaraciones al diario El País, tiene la puerta abierta. A mí me gustaría preguntarle por si es suficientemente transparente en España, en su opinión, ya como jurista, no como política, que ya usted no lo es, la financiación de los partidos políticos en España. Bueno, a Miguel González no le conocía personalmente porque, entre otras cosas, es uno de los periodistas vetados por Vox, así que no he tenido oportunidad de conocerle en persona. Le conocí el otro día cuando celebramos esa entrevista y no he leído su libro, no lo leí intencionadamente. Los partidos políticos requieren mucha más transparencia de la que se tiene actualmente, no solamente por los partidos políticos en sí, sino también por las fundaciones que tienen afines. Eso es evidente. Y cuando ahora surgen voces críticas que dicen que yo estoy atacando a Vox, cuando intento ofrecer un mínimo de transparencia hasta donde puedo llegar sin hacer daño a Vox, porque los españoles demandan una explicación, especialmente esos españoles que se sentían representados cuando yo alzaba la voz en su nombre en el Congreso de los Diputados, lo que no puede imponerse es una política de trincheras, porque transparencia no significa ataque, significa respeto hacia la dignidad de los votantes. Y eso es algo que yo he tenido clarísimo ahora y antes como diputada nacional. Yo levé la voz en el Congreso de los Diputados para decir claramente que la causa de la corrupción, en buena parte en España, está en la partidocracia. Yo no he cambiado. ¿El sistema construye una estructura en la cual los grandes partidos políticos, los grandes portaaviones, se tapan entre ellos? Bueno, eso es algo que he podido comprobar personalmente desde mi experiencia profesional como abogado del Estado, que tampoco significa que tengamos que demonizar de por sí a todos los políticos, a pesar de que la clase política está absolutamente denostada en la actualidad. Pero sí que es cierto que hay una tendencia a intentar aplicar esa máxima esencial de perro no muerde a perro, ¿no? Y
parece que protegiendo el sistema se están protegiendo a ellos mismos sin tener en cuenta que lo que se dejan en el camino pues es eso, la dignidad de los españoles, la dignidad de los votantes, a quienes no se puede utilizar simplemente para depositar un voto en la urna y luego despreciar absolutamente, incluso faltando los compromisos a los que uno se ha enfrentado cuando ha ido a una campaña electoral y luego cuando ha resultado electo porque se ha confiado en ese programa electoral o en esas promesas que se han dado por parte de los políticos, se incumple porque ya estás ocupando la poltrona pública y lo que es más grave, no hay ninguna consecuencia legal en España para ello. No se entiende, perdóname, Euripo, que, por ejemplo, un delito tan grave para la democracia española como es la prevaricación administrativa. Es decir, cuando un político hace de una institución pública su chiringuito particular y adopta decisiones por encima de la ley, no se entiende que un delito tan grave, que es normalmente por lo que se condenan los casos de corrupción, no esté penado con cárcel en España. ¿Hay chiringuitos políticos en España, Macarena, en la actualidad? Absolutamente, absolutamente. Y hay una ineficiente gestión del dinero público, absolutamente. A los partidos políticos les llega el dinero por dos vías. Una, porque son entidades de derecho público, pues en función del número de votos, del número de escaños que consigues. Otra, a través, usted ha señalado las fundaciones. Yo no tengo muy claro, y se lo voy a volver a preguntar, la correcta transmisión entre las fundaciones y los partidos políticos. Quiero decir, fundaciones son un clásico en España y en otros países. La Conrad Adenauer, Olof Palme, en España hemos tenido la Fundación Sistema, el Partido Socialista, la Cánovas del Castillo y otras en la antigua Alianza Popular y el Partido Popular. Partidos políticos de reciente creación, como puede ser Vox, por ejemplo, han tenido en su orbitan fundaciones como Disenso. Disenso. ¿Cuál es exactamente la correa de transmisión entre estas fundaciones? Me refiero básicamente a esos fondos públicos, que esto le importa mucho a los ciudadanos y los partidos. Es que de las fundaciones que están afectas o que son satélites de los partidos políticos, lo primero que tendría que interesarnos a los españoles y exigir es la claridad de sus cuentas. Esto es básico. Esto es básico. Necesitamos saber hasta el último euro de esas fundaciones, que al final son correas de transmisión de los partidos políticos, de dónde proviene y en qué se gasta y a quién se paga con ese dinero. Porque es un principio básico de democracia. Y exigir transparencia y exigir información a todos los partidos políticos, no miremos a uno en concreto o determinado, es algo que tendría que ser la casa común en la que nos encontrásemos todos los españoles, que al final y a la postre somos los que pagamos la factura de los políticos. Claro, yo se lo pregunto en general, pero claro, yo no le puedo preguntar si el Partido Socialista o el Partido Popular son chiringuitos, porque usted no ha militado ni en el Partido Socialista ni en el Partido Popular. Se lo pregunto porque usted ha militado en Vox y ha sido una altísima dirigente de Vox. ¿Vox es un chiringuito para algunos ciudadanos? ¿Usted cree? Yo coincido en lo que explicaba ayer Iván, aunque se quedó en una parte de cómo tiene que producirse la salida de cualquiera de una empresa o de un proyecto en el que ha participado. A mí me hubiese gustado que cuando Federico Jiménez Los Santos le preguntó a Santiago en esa célebre entrevista qué ha pasado con Macarena, en lugar de esos 5, 6, 10 segundos de absoluto silencio que se hicieron una eternidad, no me cabe la menor duda que para Santi, pero que lo pudimos ver de manera directa y yo como afectada, todos los españoles, ahí podría haberse producido una respuesta muy distinta que habría hecho que se actuase con mucha más elegancia. Oye, de mirar hacia atrás y decir, hablamos de la que ha sido una compañera que ha luchado hombro con hombro, espalda con espalda durante estos 3 años por los españoles, que bueno, pues ha dado todo lo que ha podido de sí en este proyecto. Yo creo que eso es algo que a fecha de hoy nadie puede poner en duda. Bueno, veremos hasta dónde se puede llegar. Y a partir de ahí, desde luego, se trata de mirar hacia el futuro. Mi camino no va contra nadie. Y es lo que estoy intentando decir por activa y por pasiva y, sobre todo, y lo más importante, demostrar. A partir de ahí, se equivoca quien piense que no me voy a defender. Si hay obstáculos para impedir que pueda caminar con total libertad, porque yo entiendo que lo que se ha producido desde que mis problemas de salud quedan a un lado y yo anuncio que voy a seguir estando al lado de los españoles, es tomas de decisiones muy en caliente, con mucha testosterona. ¿Le ha sobrado testosterona a Santiago Abascal? Yo creo que lo que falta es tiempo para reposar todo. Eso es lo que tengo clarísimo. Falta tiempo para reposar todo. Y lo que falta es volver a equilibrar los objetivos. No tiene sentido que se hable de mí desde el Congreso de los Diputados en una rueda de prensa, porque hasta donde yo sé, los españoles que han votado a Vox no han votado a Vox para atacarme a mí. Han votado a Vox
para defender a los españoles con arreglo a un programa en el que mi nombre no sale. Es verdad que hay una buena parte de españoles que consideraban y consideran que mi presencia en Vox era un valor añadido para precisamente defender una serie de ideales que sostengo, y por supuesto que lo sostengo. Vox defiende en solitario y que es muy necesario que se sigan enarbolando esas banderas, porque no lo hacen otros partidos políticos. A partir de ahí, la evolución de un proyecto como Vox es algo que estamos viendo y casi viviendo de manera conjunta a diario, porque cuando yo entro en Vox en el año 2019, es un partido muy incipiente que solamente tenía representación en el Parlamento de Andalucía. Hoy han pasado 3 años, se ha evolucionado y desde mi salida se seguirá evolucionando. ¿Cómo evolucione? Pues es algo que está bajo la responsabilidad de los dirigentes y que, bueno, estoy convencida que los españoles juzgarán en las urnas. ¿Le da miedo, Santiago Abascal, que usted se convierta en la Meloni española? Es que cuando he escuchado esas voces que hacían ver que mi objetivo era parecerme a Giorgia Meloni o emularla, entiendo que lo dicen por esa circunstancia de haber sido Giorgia Meloni una mujer muy valiente, que desde la política lo que hizo fue salirse del partido donde militaba. Ella fue la ministra más joven, ministra de Juventudes con Berlusconi, para defender unos ideales que ella consideraba que tenían que seguir manteniéndose y que el partido del que formaba parte había traicionado. Yo, desde luego, lo que puedo decir de Giorgia Meloni es que es una mujer que es inspiración y que ha roto objetivamente un techo de cristal, algo que en España todavía no hemos conseguido. Y es inspiración no tanto por la coincidencia de programa político, que no entro en ello, sino porque verdaderamente ha sido una persona que ha sido capaz de superar innumerables obstáculos, hasta llegar a alcanzar la mayor cota de responsabilidad en el ámbito político como presidenta, como primer ministro de Italia. ¿Quiere usted ser la Giorgia Meloni española? Ni muchísimo menos. Primero, que la realidad española es muy distinta a la realidad italiana. Y segundo, que si yo digo que recorro mi propio camino con total libertad y con las alas extendidas sobre mis tacones, lo digo no solo respecto de cualquier partido político, sea Vox o cualquier otro, sino también respecto de cualquier otra figura política que pueda existir. A lo cual no obsta para que yo tenga, por supuesto, grandes referentes. Giorgia Meloni ya ha explicado que es inspiración. También Julio Anguita es inspiración para mí, y en muchos de mis discursos en los mítines he emulado reflexiones de Julio Anguita, un político que desde luego hablaba por y para el pueblo, y que cuando dio su famosísimo discurso sobre la resignación, ¿quién no podría comprar, si tiene el pueblo en el corazón, ese discurso? No tanto en cuanto a las formas de solucionar los problemas que diagnosticaba, pero lo que es innegable es que es un político que fue muy honesto y muy transparente, y que, mira, se jubiló con su pensión de maestro. Yo conocí mucho a Julio Anguita. ¿Sí? Esto no te lo había contado. Yo me hice 2 campañas electorales con Julio Anguita. Julio Anguita, entonces, es una inspiración para... Absolutamente. Yo he emulado sus discursos. La van a llamar a usted progre, tenga cuidado. Bueno, no, es que lo que falta es que me diga neta, ¿eh? O sea, lo de progre se queda muy suave, muy suavón. Lo que falta es que me diga neta. Pero bueno, es tiempo de resistencia, porque desde luego lo que recibo es muchísimo cariño por parte de los españoles, que agradezco profundamente, muchísimo cariño por parte de los españoles, y especialmente por parte de las mujeres, que ven claramente como en fin, cuando se dice que hay que luchar por la igualdad, pero que eso no significa que te puedan mandar atrás y al rincón de pensar con la cabeza gacha, cuando hay que demostrarlo es cuando se demuestra. Macarena, usted ha sufrido muchas amenazas en las últimas semanas. ¿Tiene usted miedo? Bueno, lo que tengo es la firme convicción que a alguien se le ha ido de las manos la campaña de acoso. Pero como mujer de ley y orden... Cuando dice alguien, señala a su anterior partido político. ¿Sabes qué ocurre? Que los hechos están judicializados. Por tanto, hay que tener un máximo respeto y mucho cuidado, porque quien tiene que dirimir todo lo que está sucediendo es quien tiene que dirimirlo, la justicia. Y como soy una persona de ley y orden, lo que tengo muy claro es que ante amenazas como "vamos a por ti, puta", o actos execrables como difundir un audio sexual falso, lo que no hago es quedarme callada, agachando la cabeza, porque si yo aspiro a representar especialmente a las mujeres que son víctimas de maltrato, que están absolutamente abandonadas por el actual sistema, lo que no puedo hacer es permitir en mí algo que aspiro a no permitir en ninguna persona, mujer o no mujer, pero especialmente
las mujeres que actualmente son las grandes abandonadas por el sistema. Dicen las malas lenguas en Madrid que son muchas, pues Madrid es una ciudad muy pequeña, pero llena de lenguas viperinas, que son las lenguas que han comulgado ideológicamente con usted en la misma organización y que ahora la ven, perdóneme el término, como una traidora. He llegado a leer en redes sociales personas, por supuesto, de izquierdas o de extrema izquierda y gentes maledicentes en general, con ganas de enredar, que usted lo que está esperando es a que Vox se estrelle en las próximas municipales para anunciar un partido político. Pues mira, no puedo ser más clara, Euripo, cuando digo que ojalá a Vox le vaya muy bien. Porque, repito, enarbola banderas que desde luego son necesarias para España y que no son enarboladas por otros partidos políticos. A lo cual, no obsta, repito, para que desde luego no se pueda confundir el análisis crítico, constructivo, con esa política de trincheras que se está aplicando de o estás conmigo o estás contra mí. Porque el escuchar voces críticas es sano, es que es sano, para mejorar como proyecto, pero en todo en la vida, en empresa, en sector privado y desde luego también en sector público, máxime cuando quienes te financian son los españoles de manera mayoritaria a través de las subvenciones. Hay que escucharlos. Y yo nunca he considerado que hacer esa crítica constructiva sea ir en contra del proyecto. De hecho, de las últimas entrevistas que concedí en Andalucía, recuerdo una en particular, una entrevista en Radio Decisión, en la que yo comentaba que aspiraba desde mi nueva posición a poder seguir construyendo en el proyecto desde una posición distinta, ya no en el Congreso de los Diputados, más liberada de carga de trabajo, y que uno de los déficits claros que yo veía en el partido era, para no mentirte, no sé si dije deficiente gestión o déficit de gestión del talento femenino. Porque en esa evolución del proyecto que comentábamos antes, está claro que uno va viendo cómo responde un proyecto a medida que va subiendo nuevas responsabilidades. Y para mí fue dolorosa esa fotografía en Castilla y León cuando se conformó el gobierno en la parte correspondiente a Vox, ver que exclusivamente los puestos de responsabilidad, de máxima responsabilidad, eran hombres. Porque no me creo que no hubiese ninguna mujer válida para ocupar esos puestos de responsabilidad. De hecho, lo digo con conocimiento personal, porque conozco una mujer, una que yo te puedo decir extraordinaria, en Castilla y León, Sonia, anterior presidenta de Vox Palencia, que no me cabe la menor duda que habría ejercido esas altas responsabilidades con muchísima profesionalidad y sobre todo vocación de servicio público. Entonces, ¿decir esto es ser traidora? No, además lo decía alguien desde dentro y como mujer, que lo que pretendía era limar algunos discursos, hacerlos con pluma un poquito más fina, para no poner tan fácil la estigmatización y las críticas por parte de quienes acusan a Vox de ser un partido machista. Porque yo soy una persona profundamente anticuotas, como mujer lo digo. Pero claro, si tú en una fotografía, a la primera oportunidad que tienes de designar responsabilidades de gobierno, exclusivamente pones hombres, con el secretario general al frente, en aquel momento con Javier Ortega, como dije en aquel momento y lo sostengo, pues me hace replantearme si lo de las cuotas resulta que va a ser necesario. ¿Por qué no se trata de elegir a las personas por razón de su sexo? Pero qué duda cabe que es muy difícil justificar que no se haya encontrado una sola mujer que sea válida. ¿Se priman los partidos políticos? Se lo pregunto por el que ha pertenecido usted hace unos meses entonces, como candidatos o para puestos de responsabilidad a los amigos, independientemente de su valía y no los mejores. Bueno, yo lo que te puedo decir es la experiencia que he conocido y mi ámbito de responsabilidad. Para mí fue tremendamente importante como secretaria general de Vox en el Congreso asegurarme que el proceso de selección de las personas que iban a prestar servicio en el grupo parlamentario como asesores fuesen personas que pasasen un proceso objetivo para evitar precisamente ese nepotismo, y tuve el total respaldo del partido a la hora de encomendar a una empresa externa esa valoración y examen inicial de los currículums que nos llegaban. Podían ser currículums afines a personas conocidas de Vox, pero siempre se producía ese examen, ese filtro inicial. Eso es lo que yo pude realizar en un primer momento a la hora de valorar y seleccionar a las personas, en lo que corresponde a mi ámbito de responsabilidad, que es lo que puedo hablar. Porque para mí es muy importante que en puestos de responsabilidad no entren los amigos, sino las personas más preparadas. Le he hablado de las voces críticas, ahora le voy a hablar de los partidarios. Te hablaba el otro día con un grupo de amigos, periodistas políticos conocidos en Madrid, y los había partidarios también. No quiero que se quede usted con la impresión de que todo Madrid o el panorama está en contra de Macarena Olona. Me decía uno, que no era yo me limitaba a escuchar, si Macarena Olona funda un partido político, se lleva la mitad de los dirigentes territoriales de Vox y la mitad de los votos. Bueno, es que, Euripo, yo lo que siento es un profundo cariño
Y particularmente si me estás hablando de los periodistas, yo te puedo decir que después de celebrar la presentación del proyecto de la Fundación Igualdad Iberoamericana el pasado viernes, te agradecí mucho tu asistencia, sin ningún tipo de censura, con convocatoria a todos los medios de comunicación que quisiesen estar presentes. Lo que más escuché después de estar 30 minutos más o menos presentando el proyecto y luego casi una hora respondiendo todas y cada una de las preguntas que me formularon periodistas, oye, de derecha, izquierda, de centro, no miraba, por supuesto, quien estaba formulando, era totalmente abierto. Lo que más escuché luego en el Corrillo of the Record fueron las palabras de agradecimiento por parte de los medios de comunicación por el respeto que eso mostraba hacia los mismos. Así que ni muchísimo menos yo considero que tenga una corriente mayoritaria en contra. Lo que veo es mucho respeto y agradecimiento a esta forma de entender la libertad de prensa, que es un valor esencial en nuestra democracia y que a mí particularmente, permíteme decirte, en mi anterior actividad como abogado del Estado en el País Vasco, como abogado del Estado jefe, me ha servido para poder perseguir notorios e importantes casos de corrupción, porque precisamente las voces libres, las escasas voces libres que podían permanecer así en el País Vasco, cuando publicaban algún hilo en los medios de comunicación que apuntaba a corrupción, era mi principal fuente de información para a partir de ahí entrar yo ya con la agencia tributaria, con todos los instrumentos a mi disposición para poder conseguir que hasta el último euro público estuviese bien fiscalizado y si se apreciaban indicios de delito o de irregularidad en el ámbito concursal fuese perseguido debidamente. Le arribo la última vez el toro al caballo, Macarena, ya sabes que soy muy taurina. Cuando un partido político recibe, no tanto, insisto, financiación de los presupuestos generales del Estado, en función de su número de escaños, del número de votos que haya obtenido, etcétera, sino, bueno, pues aportaciones privadas incluso, y no solamente a través de fundaciones, sino aportaciones privadas, ¿no? Eso está regulado y está normativizado por ley. Pueden ser legales, pueden ser transparentes. Lo que yo no sé si es moral o ético, yo no digo que esto se haya producido, pero los periodistas como tenemos la obligación de plantearnos todo tipo de escenarios, que por ejemplo a alguien le den un cheque para que se lo gaste en una campaña electoral y se vaya de vacaciones. Digo, es un supuesto hipotético. ¿Eso está bien regulado legalmente? Ya se lo he preguntado antes, pero se lo vuelvo a preguntar ahora. Porque a los ciudadanos esto les preocupa mucho porque te pueden llamar de Guzmán el Bueno, ciudadano de infantería, para pedirte explicaciones por una factura de 150 euros, por ejemplo. No, absolutamente. Y la gente tiene la sensación de que los partidos, o a lo mejor los dirigentes políticos, pueden tener espacios de impunidad de los cuales el paisano de infantería no dispone. Bueno, se está comprobando cómo, a pesar de informaciones muy preocupantes, y ya me refiero a esa financiación que apareció publicada que habría recibido Unidas Podemos desde Venezuela, a pesar de los distintos intentos de investigación judicial, todo queda al final en aguas de borraja, como suele decirse. Verdaderamente, en todo, en todo. Toda actuación delictiva es muy difícil de obtenerse una condena. Y si hablamos del ámbito de la corrupción, y esto estaríamos hablando directamente de la corrupción política, yo siempre he sostenido desde mi experiencia como abogado del Estado que a mí el ámbito penal era el que menos me interesaba, porque para obtener una condena es que casi tienes que pillarles con el carrito de los helados. Por eso siempre lo he derivado la exigencia de responsabilidades al ámbito concursal, donde mi libertad de actuación como abogado del Estado para perseguir a quienes hubiesen defraudado dinero del erario público era mucho más amplia. Hace falta muchísima más transparencia, más regeneración democrática en el ámbito de la financiación y en otros ámbitos para poder tener partidos políticos verdaderamente transparentes y que rindan las cuentas que se tienen que rendir ante los ciudadanos, que, repito, somos los pagadores. Se lo pregunto como jurista. Claro, usted, por ejemplo, ayer generó una polémica notable también cuando le dijo a Ana Rosa Quintana, le habló de cómo usted construyó la arquitectura jurídica para evitar la tentación de ilegalizar a su partido político, que no era entonces, que era Vox. Usted aludía al artículo 6 de la Constitución, a la presunta falta de democracia interna de algunas estructuras políticas. Claro, si la falta de democracia interna puede ser aducida por los enemigos de unas determinadas formaciones o de un determinado forma de ver la vida o ideología, la financiación irregular podría ser demoledora. Si de un partido se demuestra que ha sido financiado regularmente, y en este país se han producido 2 condenas históricamente a los 2 grandes actores del sistema, podría también ser utilizado por quienes quisieran ponerle fuera de la ley. Bueno, es que ¿se refiere a mí o a Vox? No, a Vox. A Vox.
Es que la financiación ilegal desde el año 2015 de un partido político ya se enmarca dentro de los delitos tipificados en el Código Penal, afortunadamente, pero es que esto fue hace 2 días. Como ves, o sea, se produce una evolución, pero todavía es mucho más necesario el avanzar en esta senda, porque, por ejemplo, seguimos incumpliendo el plazo máximo que finalizó en el mes de diciembre pasado para transponer al ordenamiento jurídico interno español la directiva comunitaria para proteger a los denunciantes de corrupción. Para mí fue un honor que la primera ley que elaboré y se registró por parte de Vox en el Congreso de los Diputados en la 13 legislatura, luego se replicó en la 14, fue precisamente esa ley integral de protección de los denunciantes de corrupción, porque si algo he podido comprobar personalmente y por testimonios de terceros es que hoy en día luchar contra la corrupción en España te obliga a convertirte involuntariamente en un héroe por el coste personal y profesional que te supone. A partir de ahí, todo lo que vaya en la senda de esa transparencia y regeneración democrática es lo que todos los españoles tendríamos que ver como una casa común, ni derecha ni izquierda, ni centro, casa común. Macarena Olona, le deseo suerte. ¿Va a aguantar usted el tirón físicamente? Bueno, desde luego... Se encuentra fuerte. Me encuentro fuerte. Se está comprobando que algunas de las filtraciones interesadas que se están haciendo a los medios de comunicación, que afortunadamente no estáis publicando por propia deontología profesional, están absolutamente alejadas de la realidad, y me encuentro tan fuerte como para poder emprender este proyecto tan ambicioso de unir la hispanidad en una sola voz contra la ideología de género. La fuerza me la dan los españoles y les agradezco profundamente los múltiples mensajes. Ayer, después de esa entrevista que mencionabas con Ana Rosa Quintana, mis redes sociales se llenaron en mensajes directos de palabras de cariño. También me dolió algunos comentarios que no dejan de fijarse en el dedo que señala la luna sin preguntarse si está ahí la luna. ¿Es cierto o no es cierto? Porque hasta la fecha nadie ha salido a desmentir las escasas informaciones que estoy proporcionando para intentar ser transparente y honesta con los españoles, que yo creo que es lo que se merecen. Es lo que se merecen. Muchísimas gracias y suerte, Macarena. A vosotros por la oportunidad. Gracias. Y gracias también a todos ustedes.